Hola, muy buenos días. Soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y le damos la más gran bienvenida al programa Ingeniería para Líderes. Hoy vamos a hablar del tema inteligencia artificial, y para conversar sobre este tema nos acompaña Francisca Yáñez, directora de empresas de Coca-Cola y Orion Latam. Además es parte del Women Corporate Directors y cuenta con una amplia trayectoria en innovación digital y procesos industriales a escala global. También nos acompaña Carlos Aristizábal, gerente de tecnología y de la información de Pares y Álvarez, quien hoy día se encuentra liderando la incorporación de la inteligencia artificial para proyectos de ingeniería multidisciplinaria. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ti, Luisa. Gracias por invitarme. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el 2024, Chile lidera el ranking regional con un puntaje de 73,07. Y más del 50% de los chilenos usan la herramienta de inteligencia artificial para su trabajo. La pregunta es, ¿la estamos usando bien y realmente estamos aprovechando esta ventaja? Francisca, desde tu experiencia en una empresa que opera procesos industriales importantes, ¿cómo se ha incorporado la inteligencia artificial para la gestión de operaciones o para la toma de decisiones estratégicas? Luisa, muy buena pregunta. Además, mejor introducción imposible. Sí quería mencionar que en pocas semanas más, de hecho a inicios de octubre, vamos a tener una nueva versión del índice latinoamericano de inteligencia artificial que prepara el CENIA cada año. Lo conozco muy bien porque también soy parte del directorio del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Así que vamos a ver si este liderazgo que tiene hasta el momento Chile se sostiene, se mantiene en el tiempo, porque ha sido líder durante 2 años, como decía Luisa, o cambia un poco en ese escenario. Y voy a ir a tu pregunta, pero primero me gustaría hacer un comentario respecto a este liderazgo, porque si bien me parece muy importante el liderazgo que tiene el país dentro de la región, creo que como región latinoamericana igual tenemos un reto muy grande en el desafío de adoptar inteligencia artificial versus lo que estamos viendo en el norte global, Asia y Estados Unidos principalmente, donde los procesos de adopción son más rápidos. Y además son los países donde se está generando los nuevos modelos, refinando los nuevos modelos. Y eso les da una ventaja no solamente tecnológica. Yo creo que la gran diferencia hoy día no está en el acceso a la tecnología, porque hoy día tenemos disponibilidad en el mismo segundo de las tecnologías para todo el mundo. Entonces no hay una diferencia en ese sentido, sino que la gran diferencia lo hacemos las personas. El talento humano que puede traer valor, trabajar o estudiar con ayuda de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un gran reto como región y en Chile, por supuesto, también lo tenemos en el sentido de competitividad a nivel global. Y mira, yo trabajo como directora en distintas compañías. Una de ellas, como decías tú, es Coca-Cola Andina, y ahí te diría que el uso que tenemos de inteligencia artificial, yo diría que es una mezcla entre lo horizontal y lo vertical. ¿A qué voy? Tenemos una herramienta que es de uso horizontal, es decir, toda la organización tiene una herramienta corporativa de inteligencia artificial, todos tenemos acceso para ayudarnos a ser más productivos de manera segura y responsable. Así que también tenemos una política de inteligencia artificial, entonces ese sería nuestro enfoque horizontal. Y también tenemos un enfoque vertical con el cual resolvemos problemas de negocio en distintas etapas de la cadena de valor, donde estamos incluyendo hoy día incluso agentes de inteligencia artificial para mejorar directamente nuestro negocio. Así que son retos grandes que requieren mucha innovación, convicción también, y te diría que más allá de eso, creo que es un desafío que no es exclusivamente técnico o tecnológico, sino que es más bien un desafío adaptativo de la organización. Somos todos nosotros los que cambiamos. Así que para comenzar la conversación de hoy, eso es lo que puedo compartir.
Pues Francisca, ¿esto viene del Coca-Cola corporativo? Bueno, mira, son muy buenas tus preguntas. Por supuesto, nosotros participamos y somos actores protagónicos de la familia global de Coca-Cola, pero en el caso de Coca-Cola Andina, nosotros somos una de las principales embotelladoras del mundo, estamos dentro del grupo de las 10 embotelladoras más grandes del mundo, y nosotros operamos en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Pero somos una compañía listada en bolsa chilena, listada en el IPSA, y, y por lo tanto yo creo que es una muy buena combinación entre esta mirada global y toda la innovación que hemos podido desarrollar desde aquí. Así que yo creo que es totalmente posible, por lo menos es el aprendizaje que yo les puedo compartir. Carlos, ¿y cómo se está viendo esto en París Álvarez o en el mundo de la ingeniería? Bueno, yo diría nosotros tenemos una aproximación similar. No le llamamos vertical y horizontal, pero le llamamos masivo y seguro, y otra más de especialidad, donde respecto al masivo y el seguro estamos en una senda similar a lo que está Coca-Cola. Básicamente a través de una política y a través de una herramienta transversal, poder dotar a la organización de una herramienta o un copilot, un copiloto, un asistente. Pero yo creo que la palabra seguridad es clave. Estuve atento a una noticia el fin de semana donde Anthropic, que es básicamente el proveedor de una de las herramientas líderes de inteligencia artificial, llegó a un acuerdo con una asociación de escritores, donde básicamente tuvo que pagar o acordó pagar un acuerdo de $3.000 por cada libro en el que ingirieron los datos, ¿ya? Es básicamente un acuerdo de $1,5 billones que tienen que pagar. Y yo creo que esa va a ser una tendencia en los modelos de IA generativa, donde el uso de información con derechos de autor, de alguna manera, va a dejar de ser gratis, ¿ya? Entonces, en ese contexto, las empresas tienen que protegerse y comenzar a entender que este es un activo del cual, de alguna manera, no es de libre acceso y hay que protegerlo, ¿ya? Pero por otro lado, y en una variante quizás un poco más particular de especialidad, nosotros hemos estado trabajando de manera más bien intensa y con un equipo de capital humano bien potente, pequeño pero potente. Tenemos un equipo con ingenieros matemáticos, ingenieros en computación, ingenieros industriales, donde lo que hemos buscado es básicamente meternos en la cadena de valor del negocio, ¿ya? Y en particular, eh, no estamos en el nivel todavía de poder generar planos, ¿ya? De poder hacer ingeniería, por así decirlo, generativa, pero sí nos hemos metido profundamente en poder calcular y hacer una especie de revisión no trivial respecto a lo que se calcula versus lo que se dibuja, ¿ya? Entonces tenemos una orquestación de varios checkers, decenas de checkers, que al final del día emiten un informe de calidad respecto a las especificaciones versus lo calculado. Y lo interesante no es solamente que de alguna manera encontramos lo mismo que encuentra un ser humano, sino que además detectamos algunas interferencias, otros procesos que seres humanos no detectan, ¿ya? Entonces viene a ser un complemento súper potente. Y por último, yo creo que al final cierra un poco el loop que se genera con IA, donde la idea no es simplemente emitir un informe que nadie lee, sino que emitir algún elemento que permite generar acciones concretas sobre el negocio, ¿ya? Entonces, actualmente estamos en proceso de rollout de una herramienta que le permite a nuestro ingeniero detectar anomalías. Ese es el tipo de iniciativas en las que estamos embarcados. Francisca, la adopción de inteligencia artificial en la industria donde tú estás, o en París y Álvarez, por ejemplo, eh, implica decisión estratégica, un acercamiento a la incorporación de esto que sea estratégica, de manera que realmente sea de utilidad para la empresa. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es necesaria esa visión? Sí, a mí me parece que es fundamental esta visión estratégica y me quedo también con las palabras de Carlos, esta dimensión de seguridad y de responsabilidad, que a mí me parece que es un fundacional. O sea, doy ejemplos muy concretos. Hoy día creo que pensar en abrazar inteligencia artificial en una empresa, pero sin tener una política de inteligencia artificial,
basada en principios, en una herramienta que dé seguridad a los trabajadores, pero también a los clientes, a los stakeholders. O sea, a mí me parecen hoy día fundacionales, ¿no? Y me quedo también con tu pregunta. Creo que si no conectamos la estrategia, el core del negocio, con el valor potencial de la inteligencia artificial, si no hay un puente que conecte esas dos cosas, la verdad es que nos quedamos exclusivamente, y esto ha sido uno de los aprendizajes que ha tenido el mundo durante estos 2, 3 años, desde que aparece ChatGPT, nos quedamos solamente en pruebas de conceptos, en MVP, que no le llegan a escalar y por lo tanto no llegan a traernos valor. Entonces creo que esos son aprendizajes que tenemos que traer para nuestras organizaciones. Y hay otro aprendizaje que me gusta mucho también comentar, que es más antiguo, pero creo que la historia también trae muchas cosas que deberíamos considerar. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos otros procesos de transformación tecnológica, como ha sido la electricidad, el computador personal o incluso Internet, que han sido estas herramientas de uso general o tecnologías de uso general, como está haciendo la inteligencia artificial, la historia nos muestra que cuando hay adopciones parciales, es decir, yo tengo una organización, pequeña o grande, pero tengo un equipo muy pequeño o la inteligencia artificial está alojada solamente en un par de personas, eso no trae valor a la organización. La historia nos muestra, en estas evoluciones tecnológicas anteriores, que necesitamos superar un umbral. Y ese umbral, históricamente, está seteado en el 50%. Entonces, hoy día nosotros necesitamos que estas herramientas que nos compartía Carlos, como Copilot, Gemini y otras que existen en el mercado, cuando entran a nuestras organizaciones, necesitamos que por lo menos sean adoptadas por el 50% de la organización para que después podamos ver algún resultado en la última línea de nuestro negocio, en la productividad, en reducción de costos y en otras dimensiones. Y eso es un súper reto. Ese es un súper reto porque suplir al 50% de las personas, cambiar sus hábitos y presentarles a este nuevo compañero de trabajo es un reto hoy día. Así que, bueno, esos son un poco mis aprendizajes, como les digo, de actuales, pero también de la historia. ¿Cando? Sí, yo creo que lo dijo Francisca es clave, en particular en Pares y Álvarez, y en las organizaciones en particular, yo creo que nos falta adoptar métricas de valor y de calidad respecto al uso de IA, y no solo IA generativa, o sea, saltar un poco de lo que es el prompting suelto, es decir, la gente de alguna manera resumiendo correos, armando minutas, a orquestar flujos de IA que aporten valor. Y ahí nuevamente el término que a mí me gusta de cerrar el loop, donde básicamente eh, este flujo entre mi agente y yo, pero no discontinuo, sino donde básicamente él me propone una acción, yo la tomo, la ejecuto y me retroalimento, yo creo que es un factor multiplicador de la productividad que no está del todo explotado, ¿ya? Y también este asistente eh, permite de alguna manera difuminar una brecha que siempre ha existido, que es entre lo técnico y lo funcional, ¿ya? O sea, em, cuando yo a través del lenguaje natural puedo realizar consultas o solicitar acciones no triviales, más allá de simplemente dame el tiempo, sino que emíteme un reporte de ventas que cruce la venta mensual con el forecast del año pasado, eh, cierra la brecha y democratiza también un poco el uso de la tecnología y de alguna manera debería ayudar a lo que comentó Francisca de tener números de adopción que sean virtuosos, ¿ya? Yo creo que si uno no cruza esa, por así decirlo, línea crítica del 50%, cae en una espiral donde no deja de ser algo anecdótico, pero no está incorporado en la cadena de valor del negocio. Así que, adhiero 100% con la respuesta que dio Francisca. En este sentido, cuando hablan de la integración de más del 50% para que tenga un efecto en la empresa, cuando yo me acuerdo, cuando empezó la Internet a aplicarse en el trabajo del día a día, lógicamente al principio el buscador era súper básico y había muy pocas páginas y después obviamente fue creciendo muy rápido, que es un poco lo que hemos visto también con el uso de la inteligencia artificial. O sea,
escuchado por primera vez lo que era el ChatGPT, por ejemplo, hace un par de años atrás, y hoy día nadie o mucha gente no concibe su día a día sin usar el chat. Esta gente que lo usen bien o que no lo saquen al máximo provecho, esa es otro punto, ¿no? Es como el proceso de aprendizaje. Fue lo mismo cuando partió Internet, como que la gente no buscaba mucho, como que le tenía un poco de susto, no sabía si la información era fidedigna y ahora nadie concibe la vida sin la web en el fondo. Y este mismo camino está tomando hoy día estos agentes. ¿Cómo lograr que esta incorporación de la inteligencia artificial no solo alcance un número importante de colaboradores en una empresa, sino que realmente aporte valor? Porque lo que decía Carlos, o sea, una cosa es preguntarle cómo está el tiempo o ayúdame a contestar un correo, y otra cosa muy distinta, pedirle que una distinta variable para crear algún producto que es necesario para la empresa o para el trabajo del día a día. ¿Cómo llego de ese punto A al punto E? En un mundo en donde la inteligencia artificial avanza, o sea, años luz de rápido, porque ya estamos como en la versión 5 de la gente GPT. ¿De ahí tú, Francisca, o Yo creo que te toca a ti primero, Carlos. Ajá. voy yo? Bueno, yo creo que a ver, o sea, yo creo que lo primero es entender que inteligencia artificial en la cadena de valor es más que ChatGPT. O sea, por ejemplo, este ejemplo que yo mencioné del checker de planos, son más de 30 agentes que están interactuando entre ellos. Lo usé de ejemplo nomás por si acaso. Yo sé que hay No, mucho sí, más. tranquila, sí, sí, sí. Sí, lo que quiero decir es que al final cada uno de estos agentes no es que tenga una personalidad, porque efectivamente no la tienen, pero sí cumplen una función para la que fueron, en términos de ingeniería, diseñados, ¿ya? Y en la medida que uno sea capaz de implementar mini agentes que cumplan funciones no triviales, yo creo que la orquestación de estos distintos agentes, más la interacción con un ser humano, que permita obviamente cerrar las brechas que estos mismos agentes no permitan entre ellos mismos, porque es bien impresionante verlos conversar entre ellos, ¿ah? Incluso a veces caen en unos loops como se siguen conversando y si uno no los corta, siguen conversando mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esta interacción entre seres humanos y microagentes que resuelven tareas no triviales, yo creo que está en la clave de la adopción. Finalmente, cada uno debería tener sus mini agentes pertinentes al ámbito propio de mi trabajo y de mi quehacer. Yo creo que esa es la única manera. Pensar en soluciones como genéricas van a permitir una adopción, pero que sigue en el ámbito del clima, ¿ya? O de la temperatura. Mira, yo creo que es una combinación de cosas. ¿En qué sentido, Luisa? A ver, como dice Carlos, yo creo que vamos a tener una familia de agentes. Esto es como pensar en una organización, ¿no? Tenemos personas con distintas capacidades, distintos perfiles, distintos estudios, diversidad. Yo creo que también vamos a tener diversidad en nuestros agentes. Entonces, creo que a mí me encanta pensar, por ejemplo, en organizaciones donde los organigramas ya no vamos a ser solamente personas, sino que personas y agentes de inteligencia artificial. Entonces, nuevamente, como el talento humano potenciado con estos agentes. Entonces, claro, algunos van a ser más sencillos o agentes que van a ser para acompañar un rol en particular. Y hay otros que son más complejos que hemos llamado multiagentes, que es decir, que son varios agentes, como decía Carlos, conversan entre sí o ejecutan entre sí para abordar desafíos más complejos. Y eso no es el futuro de las organizaciones, yo encuentro que es realmente el presente de las organizaciones. O sea, les voy a dar un ejemplo que me toca más cercanamente. Tú me presentabas, Luisa, muy bien respecto a mi experiencia como directora de empresa. Hay compañías en el mundo en donde en los directorios ya están sentando a un agente de inteligencia artificial en la mesa del board, digamos, porque ayuda a los directores a tomar mejores decisiones o a enriquecer una discusión. Y esto no es tan reciente. Incluso esto en algunos países del mundo con empresas
muy innovadora, comenzó hace más de 10 años atrás, por lo menos con un agente que quizás no toma la decisión final, porque la responsabilidad fiduciaria siempre es de los directores, pero sí un observador, sí un director agéntico que nos ayuda a traer ciertos datos relevantes en la discusión. Y creo que ahí, o sea, estoy dando un ejemplo en el directorio, pero nos podríamos mover a marketing, a operaciones o a las distintas áreas de una organización, de cualquier industria realmente. Y creo que la oportunidad de incluir agentes como nuevos compañeros de trabajo es una súper oportunidad que creo que las organizaciones no nos podemos perder. Yo creo que al final es relevante que entendamos que esta nueva manera de trabajar va a requerir cierto tiempo y tiempo para aprender, ¿ya? O sea, estos agentes requieren un arduo entrenamiento, pero más requieren que los equipos se acostumbren a entender que hay ciertas actividades que se pueden delegar y otras que, como dijo Francisca, no se pueden delegar. O sea, la responsabilidad fiduciaria finalmente, efectivamente, recae en las personas, ¿ya? Entonces, esto también requiere ciertos nuevos instancias, como comités de riesgo, comités de sesgo, temas de ciber, temas de protección de datos. Entonces, el ecosistema en el cual cada uno de nosotros viene a trabajar, y no necesariamente viene a la oficina, pero uno se encuentra con un universo casi infinito de nuevos colaboradores, pero hay que saber bien dónde y con quién se puede delegar, ¿ya? Es un nuevo desafío y es una nueva habilidad de la cual tenemos que aprender, y las organizaciones, al menos en Chile, creo que están en un proceso recién incipiente. Bueno, Fran, antes de cerrar, ¿algo que agregar? No, me parece que ha sido una conversación súper interesante. Y más bien hago una reflexión que es más bien un llamado a la acción. Como los cambios están ocurriendo tan rápido y a escala, o sea, tenemos dos dimensiones, velocidad y escala, creo que algo muy importante para todo lo que estamos viviendo esta era es vivir esto de aprender para toda la vida y dedicarle parte de nuestro tiempo laboral a aprender. Yo la verdad que tengo una mirada, Luisa, de que nosotros no podemos aprender como sacrificando nuestro tiempo libre, la familia o el sábado por la mañana. La verdad es que parte de nuestro trabajo es aprender, y incluso hay artículos que hablan de que los CEO más top del mundo invierten al menos el 10% de su tiempo diario en aprender. Y yo creo que ahí hay una clave o una inspiración que nosotros podemos traer al día a día de nuestro trabajo. Bueno, Carlos, Francisca, les doy muchas gracias por haber participado en este programa. A la gente que nos escucha, los invitamos a seguirnos en nuestros canales de Spotify y YouTube, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a los dos. Gracias, Luisa. Gracias, Francisca. Que tengan buena jornada. Gracias.